¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lilian Quechichian? ¿Todo bien? Bien, bien, los escucho un poquito bajo, A pero ver, bien. a ver si podemos mejorar eso. Bueno, Lilian, un gusto tenerte aquí hoy en Buscadores. Como habrás Lo mismo visto, digo. estamos con nuestro común amigo en el Zoom, que es Jorge Robinski. Este ¿Sí? es un Zoom extraño. Somos todos hinchas defensor. Lilian, Jorge Robinski y yo. Tres hinchas defensor juntos, es un récord. No me cree mucho Lilian que yo digo que soy defensor. Pero bueno, Lilian, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? La verdad que la idea de la entrevista era por otro tema que tenía que ver con los años que tuviste como ministra de Turismo y por todo el tole-tole que se había hablado. Pero estás activa o por lo menos has estado activa con toda esta historia de la interpelación que se está realizando. Y hoy vimos quiero que me tiren el tuit, tirame un tuit que le pido a la producción, un tuit que dice Lilian Quechichian: en medio del escándalo del caso Marcet y de la preocupación que el sistema político manifestó ayer en la interpelación, es una necesidad imperiosa que el Parlamento demuestre su compromiso votando la ley de financiamiento de partidos. Y justamente de algo de esto estábamos charlando. A ver, si se puede ampliar este tuit, sería ideal. Sí, yo creo que ayer en la interpelación estuvo muy presente el accionar del narcotráfico, todos los temas vinculados al lavado de activos, y lo que genera alrededor de esas actividades. Muchos senadores expresaban en el sentido que Uruguay todavía está lejos de tener las dificultades que hay en otros lugares. Pero yo personalmente creo que si a mí hace 30 años me decían que en Uruguay iba a haber, como vemos ahora, en muchos barrios, balaceras donde algunos chiquilines mueren producto del enfrentamiento de bandas, de personas que se disputan el territorio para la venta de la droga, yo no lo hubiera creído hace 30 años. Por lo tanto, creo que tenemos que pensar que algunas de las cosas del modus operandi de estas bandas en algún momento nos puede tocar. Entonces yo creo que el sistema político tiene que dar una señal fuerte de cómo se financian los partidos políticos, porque indudablemente la sociedad está esperando esa señal que hace mucho tiempo está en el Parlamento sin que se logre acuerdo entre los partidos para efectivamente votar ese proyecto de ley. Yo creo que sería una señal de transparencia. Ustedes estaban hablando de la corrupción, de la región. Yo creo que tenemos que estar muy atentos a esas cuestiones y me parece que sería una señal, lo vengo planteando hace mucho tiempo, una señal muy importante del sistema político, de todos los partidos, hacia la sociedad en cuanto a la transparencia de cómo se financian nuestras campañas y obviamente darle recursos para que eso se pueda hacer efectivo. Sí, para que se pueda controlar. A ver, todas las reglas son bárbaras si se controla. Porque si no se controla, existe la regla, pero no hay sanción, o si la hay, como no hay control, no se llega a la sanción. Pero ya no había algo que tenía que ver con determinada explicación de algunas donaciones que se hacían a los partidos. Eso no existía. Sí, la Corte Electoral, nosotros tenemos una ley que obliga a que los partidos políticos, finalizadas las campañas, le presenten a la Corte Electoral sus estados de cuenta, es decir, los aportes que tuvieron, las campañas financieras, lo que se gastó en la campaña, pero ahí queda, tampoco están los gastos que realizaste, y la Corte Electoral no tiene recursos ni funcionarios como para hacer un seguimiento y un control estricto de esas cuestiones. Entonces a mí me parece que falta una ley que ponga mucho más el ojo en esas cosas y evite, que estos sectores que en muchos lugares intentan permear las institucionalidades, y yo lo vuelvo a repetir, lo dije hoy en otros programas, pero lo vuelvo a repetir, es un cáncer para la democracia, es un cáncer para la convivencia, es un cáncer el narcotráfico para la institucionalidad. Bueno, me parece que debemos hacer el esfuerzo en ese sentido. Sí, está claro que ese tipo de corrupción es la que en este momento está hackeando al mundo, ¿no? Porque puede haber otro tipo de corrupción, puede haber
un sin duda. empresario que le done un candidato y que después a cambio de esa donación le pida que trate de impulsar una ley. Bueno, hay un montón de cosas. Pero lo que está dándose es esto que además después termina con un montón de se deriva a situaciones que hasta a veces, si no fuesen trágicas, parecen hasta graciosas. Sí. El propio caso que ayer analizábamos, el de este narco que finalmente se hizo de un pasaporte otorgado por el gobierno uruguayo, ustedes saben que en muchos de los episodios donde había estado juzgado en el Uruguay fueron por aquellas operaciones en donde participó el tío del presidente del Paraguay, de Cartes. Es decir, cómo estas bandas intentan permear la política, las empresas, las instituciones, los medios de comunicación. Es decir, por lo menos tenemos que estar alertas. Si bien Uruguay, yo sí me afilio que Uruguay tiene algunas fortalezas en el sentido de que tiene un sistema de partidos fuerte, que tiene una democracia plena, esas cosas siempre son buenas, pero creo que tenemos que tener más herramientas para cerrarle la puerta a esas prácticas que hoy en América Latina y en el mundo, porque ahora que uno se comunica y ve series de todas partes del mundo, incluso los países nórdicos desarrollados, en todos lados la presencia de la droga y del narcotráfico es un problema agudo, ¿no? Se ve que estamos mirando las mismas series porque me preocupa. Yo pensaba eso, porque antes de la existencia de Netflix, yo pensaba que en esos países era todo perfecto. Exactamente. ¿No? Es verdad, y aparte no están hechas por un enemigo, están hechas por ellos mismos, digamos. Retratan cosas que pasan que de repente nosotros no sabemos. Claro. Ustedes ven en esos lugares las redes en los países nórdicos, en los países desarrollados de Europa, en los que tienen fronteras con Rusia y en los que no tienen fronteras con Rusia. Es decir, hay un problema en el mundo bien. Sí, la droga es un poco lo que decía Escobar. Escobar se reía siempre porque, como diciendo, él sabía que hay un punto en el cual él iba a conseguir el objetivo. Que todo el mundo tenía su precio. Ahí va, era un tema de precios. Llegaba un momento. Es más, yo noto que estamos teniendo esta charla casi que resignados, es decir, ni juzgamos al que se deja corromper. Lo que estamos hablando es, tratemos de que el que quiere corromper no tenga posibilidades de llegar al corrompible, digamos, por alguna manera. Porque, como diciendo, y esa persona que vinieron le ofrecieron una fortuna y que no se puede ni creer y terminó dándote una llave, abriéndote la puerta, y hasta nos cuesta condenarlo socialmente, una locura lo que estoy diciendo, ¿no? Pero digo, pasa que lo que hay que hacer es tratar de que no se llegue a esa instancia. Vos sabés, Lilian, y yo le voy a habilitar a los compañeros que te quieran hacer preguntas y comentarios. Ayer viendo la televisión argentina, y no quiero entrar en el tema, pero simplemente viendo la televisión argentina, y viendo cómo se maneja todo este tema de lo de Cristina y no Cristina, de los que están a favor y en contra, porque depende del canal que mirabas, había dos miradas totalmente diferentes, que también tiene que ver un poco con quién banca la fiesta de cada canal. Yo lo que pensaba es, en Uruguay no estaría ni en cuestionamiento, si estaremos lejos, ¿no? Que si una persona, si el día de mañana, y ahora vamos a hablar después de la causa que estuvo, que se pretendió hacerle a Lilian, y si salía de que era culpable, a nadie se le ocurriría, vamos todos en patota a abrir las cárceles para sacar, sino que se trataría desde lo legal, tratar de mostrar la injusticia, si es realmente injusto. Es decir, estamos en ese sentido, yo creo que estamos lejos todavía, Lilian. En Argentina como que se ve normal, depende de qué lado de la grieta estén, ¿eh? Si le toca a uno, lo ve normal uno, si le toca al otro, lo ve normal otro. Yo creo que Uruguay sí tiene algunas fortalezas, tiene una sociedad civil organizada, bueno, tiene hoy también un proceso de centralización que ha acercado un poquito el poder en algunos lugares a la gente. Ahora vimos el episodio, por ejemplo, acá en Uruguay, del alcalde de las Mil Gauchadas, que ha sido procesado porque la gente advirtió. Es decir, no es el único ejemplo. Me parece que tenemos algunos antídotos, aunque no tenemos la vacuna contra esos temas. La Argentina viene de un larguísimo proceso, porque hoy estamos hablando de esto. Ayer hablábamos del correo, de la negociación de los Macri con la propia Cristina Kirchner, sus negocios con China, es decir, todo es realmente muy complejo ahí, y creo que también tiene que ver con los partidos políticos y su fortaleza, con la separación de poderes.
tan importantes, con la libertad de prensa, esas cosas que las decimos fácilmente, pero que son finalmente el sustento de la democracia. Y esas son las cosas que tenemos que cuidar en el Uruguay. Por eso te digo que ayer algunas intervenciones de algunas parlamentarias en el Senado me preocuparon enormemente, hablando de los periodistas, y que creo que nos tienen que hacer parar la oreja a todos. Está con nosotros César Bianchi como panelista invitado, no está habitualmente en Buscadores, pero tiene alguna pregunta para hacer. ¿Cómo anda, Lilian? Sí, recién... ¿Cómo estás, César? Gusto de verte. Gracias, igualmente. Recién una alusión a una legisladora que tiene el mismo apellido que yo, ¿estamos de acuerdo? Sí, es un pariente, dicho sea. No somos parientes. Es la tía. No es la tía. Lilian, quería preguntarte, el senador Casciani dijo que el caso Marcet tenía olor a podrido. El miembro interpelante, Mario Vergara, no fue tan lejos. Dijo que seguro se cometieron errores en todo el proceso y lamentaba que el gobierno no admitiera los errores, pero que él no tenía por qué dudar de la honorabilidad de ningún miembro, ni del Ministerio del Interior, ni de Cancillería. Quiero preguntarte si tú entendés que hubo connivencia entre el gobierno, en alguno de estos dos ministerios, vinculado al caso Marcet y la entrega de ese pasaporte. Mira, yo te diría que el objetivo de la interpelación que llevó adelante Mario Vergara, creo que la hizo con una enorme altura, con una profundidad, fue una interpelación que ayudó mucho a descorrer el velo sobre una cantidad de cosas que no sabíamos. Sobre los estilos, sí, nosotros en el Frente somos muy diversos y hay estilos diferentes. Nosotros buscábamos responsabilidades políticas y más de uno dijimos que no estábamos ahí para hablar ni de la moral ni de la ética de los ministros. Algunos de ellos uno ha compartido con ellos estos últimos años, porque como somos figuras que hemos estado en la actividad pública, obviamente con el canciller, que fue embajador en España, hemos tenido siempre un vínculo, y con el ex senador, con el actual ministro Hebert, que fue un parlamentario durísimo con nosotros, pero siempre tuvimos una relación en el marco del rol que cada uno juega. Antes ellos eran oposición, ahora lo somos nosotros, de mucho respeto. No, nosotros buscábamos responsabilidades políticas que creo que fueron las que no se asumieron en el día de ayer. Está bien. Claro que Lilian califica bien, para mi gusto, lo que fue la interpelación llevada adelante por Vergara, pero más valor tiene cuando yo escuché hoy, por ejemplo, creo que fue Germán Coutinho, que elogió a Mario Vergara, sí, me pareció. Yo escuché una parte, después se la agarró con otras cosas, pero con respecto, digo, pues también es parte de la política, tampoco vamos a estar elogiando a todos. Es parte de la política y es parte de la diversidad de las bancadas, así como podemos tener discursos más virulentos unos u otros. Yo en realidad me afilio mucho más al discurso de Vergara, no solo porque lo conozco, porque trabajo con él hace muchos años, sino que me parece que políticamente es lo más productivo. Estamos en un ámbito que es de diálogo, como es el Parlamento, tenemos que tratar de dialogar de la mejor manera. Y también en la bancada del gobierno, yo ponía ahora el ejemplo de una senadora, pero hay otros ejemplos que también realmente embarran mucho la cancha, agreden, y yo creo que ese no es el camino, sabiendo que tenemos diferencias, que tenemos miradas de país, miradas de cómo hay que hacer las cosas diferentes, pero en el marco del respeto democrático que me parece que nos merecemos. ¿Cómo nace? No sé si me avisan si alguien quiere, y está Jorge también, hacer alguna otra pregunta, pero quiero ir al tema original del porqué de la invitación, que no era, esto surgió en las últimas horas, digamos, en los últimos días, pero ya teníamos previsto. ¿Cómo nace ese enfrentamiento entre el Ministerio de Turismo, digamos, primero el Escano? Claro, primero fue el Escano, que estaba Lilian Quechichán también, y estaba Benjamín, ¿no? Liberó. Y después con Lilian Quechichán y Liberó, con el de Cardoso. ¿Y ya nació con tirantes de pique o no? ¿Cómo fue? ¿Cómo se fue dando? No. Mirá, nosotros siendo fieles a lo que en su momento nos pidió el queridísimo Tabaré,
Hicimos, como se hicieron en todos los ministerios, los informes de transición. Obviamente nos reunimos. Nosotros teníamos intenciones de tener más reuniones, pero fue el nuevo equipo que decidió que con una reunión les alcanzaba, y obviamente entregamos todos los materiales y tenemos las declaraciones hechas por ese equipo nuevo que ingresaba de que habían tenido toda la información necesaria para ponerse al frente del ministerio. El enfrentamiento no surge entre nosotros y el ministerio de Cardoso, sino que es un episodio que surge a partir de la denuncia de alguien integrante del Partido Colorado, integrante del equipo del ex ministro Cardoso, que denuncia que le parecía que había algunas compras vinculadas a la publicidad que no eran correctas. A partir de ahí, esa persona es despedida, digamos, es sacada del ministerio, y es que hace la denuncia pública, pero todo surgió adentro del mismo equipo del ministerio. Después, en esa denuncia pública, cuando aparecen las denuncias contra Cardoso, Cardoso utiliza una fórmula futbolera que es, sí, si me echan a uno, yo... Me llevo uno del rival. Lo iba a decir... Me llevo uno puesto, sí. Y entonces resolvió trasladar, convertirse de denunciado en denunciante, y fue ahí que elevó, porque tampoco hizo una denuncia, lo que hizo el Parlamento fue elevar las actuaciones a la Fiscalía, en este caso la Fiscalía de Gilberto Rodríguez, que desde que recibió el tema elevado por el Parlamento, resolvió que eran dos temas diferentes y los separó. Una cosa es el juicio de Cardoso y otra cosa era la investigación sobre 10 años de nuestra gestión, que involucraban también al subsecretario Benjamín Liberov. Y nosotros inmediatamente nos pusimos al servicio de la Fiscalía, estuvimos declarando en la Fiscalía, también declaró los anteriores directores de deporte, Fernando Cáceres y el arquitecto Daner, y también declararon los miembros de la comunidad armenia que habían sido atacados y agraviados. Sí, habían sido aludidos. Dando a entender que el alquiler de sus instalaciones deportivas a la Secretaría de Deporte había tenido que ver con mi participación. Un favoritismo porque la ministra tiene de orígenes armenios. Efectivamente. Fue un agravio porque la Unión General Armenia de Beneficencia es una institución que tiene más de 100 años, que actúa internacionalmente, que jamás nunca había estado salpicada por este tipo de cosas, y que fue a declarar, igual que nosotros, ante el fiscal, y quedó, ustedes tienen que leer el dictamen, la sentencia de Gilberto Rodríguez, que dice que se comprobó de todas maneras que Lilian Petitiano no participó en ninguna de las etapas vinculadas a ese contrato, que por otra parte ya no dependían del Ministerio de Turismo, porque a partir del 2015 Tabaré Vázquez decidió crear una Secretaría Nacional del Deporte, eliminar la Dirección de Deportes y que pasara a depender de Presidencia de la República. Por lo tanto, yo no tenía absolutamente ningún poder de decisión. Pero vuelvo a repetir, yo creo que fue un hecho para embarrar la cancha, no lo logró. Nosotros, la verdad, fuimos un equipo, y acá incorporo a Benjamín, que es mi amigo, además de haber trabajado juntos todos estos años. Es un hombre al que la vida le ha puesto muchas pruebas y está ahí con su cabeza levantada. Y realmente los dos fuimos muy tranquilos a declarar, porque nos acompañaba una gestión que nunca fue interpelada. En 15 años el Ministerio de Turismo nunca fue convocado al Parlamento. Una gestión en la que sus números hablaron por nosotros, y una gestión en la que nosotros el último día, el 28 de febrero del 2020, nos fuimos del ministerio aplaudidos por todos nuestros funcionarios. Entonces, en ese sentido estábamos muy tranquilos, pero había que vivirlo. Las familias nuestras sufrieron porque no están acostumbradas a estas cosas, pero por suerte hoy, además de la conciencia tranquila que siempre tuvimos, estamos felices por esta decisión. Y ya que estoy para armar un poco de lío, ya no está Cardoso en el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo actual, le estoy debiendo, ahora me acordé, no sé si capaz que estuvo y yo no estuve. ¿Benjamín Liberov estuvo en los últimos días acá en el programa o no? Yo lo estoy por invitar, Hace un tiempo estuvo, sí. Sí, estuvo. Como un mes. Hace un mes, está bien. Porque él está siempre
muy fogoso en cuanto a las ideas que él tiene sobre turismo, que van más allá de lo partidario. En el caso de él, es un fanático de que las cosas le salgan bien. Es un profesional del tema. Ustedes me han escuchado siempre. Y yo creo que es de las personas que más sabe de turismo en el Uruguay, y por eso fue parte de nuestro equipo. Claro, porque Liliana es política. Él es un profesional. También es político, pero además es un técnico de primer nivel vinculado a los temas de turismo. Claro, es político sobre el rubro que entiende. Ese es el, sin duda. Ese es el punto. Pero tu mirada con respecto dejando de lado a Cardoso ya, el ministerio actual, que es Tabaré-Viera, ¿no? Tabaré-Viera. A Cardoso el presidente lo puso en el lugar que lo puso, así que lo sacó del ministerio. Yo siempre he dicho desde el momento que asumió que Tabaré-Viera, fuimos compañeros en el Senado, pero además yo fui ministra y subsecretaria mientras él estuvo en la Intendencia de Rivera. Tenemos una relación de mucho conocimiento, de mucho respeto. Es un hombre con otro talante, sin ninguna duda, aparte de lo que podamos opinar sobre la gestión del ministerio, que nosotros sí somos muy críticos del tiempo desperdiciado en la pandemia, porque fue un golpe muy grande al turismo, pero nosotros pensamos que se podían haber hecho otra cantidad de cosas. Pero su talante es diferente. Él cuando asumió dijo, voy a hablar con todos los ex ministros, no lo ha hecho, pero a nosotros, yo te diría, lo que más dolor nos da es que algunas cosas que se habían hecho y que estaban funcionando maravillosamente bien, como el corredor de los pájaros pintados, que era todo el corredor del río Uruguay, con intendencias de distinto signo político, con el cual habíamos podido trabajar muy bien, todo eso ha sido borrado como política. Y yo creo, de verdad creo, y lo viví como experiencia, que cuando uno llega a un lugar, siempre hay gente que te habla que cambies todo, pero no está bien cambiar todo. Las cosas que están bien hay que continuarlas y uno tiene que poner su impronta. Pero bueno, lamentablemente se ha perdido, los 2 años de Cardoso fue un tiempo absolutamente perdido, y ahora no vemos una mirada estratégica para analizar el drama absoluto que están viviendo las empresas vinculadas al turismo. Bueno, en el día de hoy estamos teniendo la información de una empresa que está siendo denunciada por no poder devolver. Sí, efectivamente, bueno, es muy triste. Sí, lo de los pájaros, no sabía lo del corredor de los pájaros pintados, que llegó a incluir, que no es fácil porque últimamente el Partido Colorado, no se ofenda, pero el Partido Colorado ha ganado pocas intendencias últimamente. Para tener algo que son pocas intendencias y que haya una colorada no era fácil. Y hubo un momento que estaba Salto, Paysandú, Río Negro, no sé si Soriano también, y había... Y estaban los 3 partidos, porque estaba el Frente Amplio gobernando alguna, el Partido Colorado con Germán Coutinho, justamente que lo mencionamos, y el Partido... y Rivera, que es un feudo colorado hace años, ¿no? Claro. También. Sí. Y que ahí pudimos trabajar. Rivera estaba reducido a las compras en los free shop como gran política de turismo, y ahí nosotros hicimos un trabajo bien interesante con la Intendencia, con el sector privado, con los propios municipios, con todo lo que tiene Rivera para ofrecer, ¿verdad? Yo reconozco aparte en Lilian que, por ejemplo, ya creo que fue con Lescano y Lilian, que, por ejemplo, continuaron cosas que había hecho Pedro Bordaberry, ¿no? Es decir, el logo Uruguay Natural. Por eso creo nosotros continuamos el logo Uruguay Natural, que había sido una creación de Jorge Valle, de Bordaberry. Por eso yo te decía que siempre hay gente que te habla que tenés que cambiar. Ahí mucha gente nos dijo, no, hay que cambiar. Nosotros dijimos, vamos a auditarlo a la marca, y la marca tenía una fuerza muy grande. Y después te diría que el ministro Villar, que fue el primer ministro de Turismo que tuvo el Uruguay post-dictadura, porque no había ministerio antes de la dictadura, había una dirección en el Ministerio de Industria, fue un gran ministro. Nosotros lo decimos siempre. Fue un ministro que miró lejos y que soñó con que el Uruguay tuviera, por ejemplo, 3 millones de turistas. Cuando nosotros logramos, yo creo que a partir de una política y una gestión exitosa, llegar a los 3 millones, ese día nosotros fuimos al puerto Montevideo, que era por donde entraba el turista de 3 millones, e invitamos a Villar. Y Villar, con Lescano, con nosotros, con Benjamín, con Antonio Carámbula, que era el director general de Secretaría del Ministerio,
recibimos juntos al turista 3 millones. Sí, Si vos me preguntás, ¿en todas las áreas se puede hacer eso? Capaz que no. En la economía seguramente tenemos miradas diferentes, pero en turismo y en otras áreas yo creo que las políticas llamadas de Estado, todo el mundo habla de políticas de Estado, pero después cuesta avanzar en ellas. Nosotros en eso tenemos la conciencia muy tranquila. Trabajamos, teníamos claro el precepto que Tabaré nos decía cada lunes en los consejos ministros, gobernamos para todos los uruguayos, y reconocimos especialmente en el ministro Villar una mirada de largo aliento que condujo también muchas de las políticas que nosotros llevamos adelante. Jorge Robisky quiere intervenir. Adelante, Jorge. Senadora Lilian Quechillán, ¿le puedo explicar por qué a una amiga de 50 años le digo senadora Lilian Quechillán? Pero después, no sé. La primer pregunta, senadora, es si hay espíritu para encontrar acuerdos para la ley de financiamiento de los partidos políticos, ¿por qué no se ha logrado? Porque hace mucho tiempo que está. Después tengo otra pregunta, pero un poco más personal. Bueno, mira, en la Cámara de Diputados ha sido muy complejo lograr ese voto unánime de todos los partidos. Hoy, temprano, escuché al senador Penades, con el que yo tengo un diálogo permanente, porque él es coordinador también del Partido Nacional, y yo en este momento estoy coordinando a la bancada de senadores del Frente Amplio, decir que los votos del Partido Nacional estarían para una ley de este tipo. En la Cámara de Diputados, Cabildo Abierto había tenido algunas opiniones duras en contra de la ley, y bueno, será cuestión de seguir trabajando, pero me pareció una buena noticia escuchar que el Partido Nacional estaría a favor de poder promulgar una ley de este tipo, que para mí es imprescindible en este preciso momento del Uruguay. La segunda es una opinión. Es una opinión. En un momento en que hay una exigencia de la sociedad política de la que las mujeres tienen que ocupar cargos de primer nivel, en su caso, senadora, está bien claro, porque yo la recuerdo desde militante en la clandestinidad a senadora de la República, pasando por todos los estratos políticos, pero con una condición que se aprende en el Parlamento, es decir, diputada, senadora, pero se aprende en el Parlamento, que es a dialogar. La pregunta que yo, es decir, que tiene un tono de opinión, no una pregunta para usted, es ¿por qué usted no es candidata dentro del Frente Amplio? Mira, no porque no muchos compañeros lo hayan pensado, no porque en algunos momentos incluso me lo hayan planteado, pero de verdad yo integro hoy una corriente dentro del Frente Amplio que tiene en la renovación, es decir, en cómo lo mejor de la historia nos acompaña, pero cómo renovamos, y en la recambio generacional. Y yo soy una mujer que cumplió en marzo de este año 70 años. Espero que todos digan que no lo parezco, pero los tengo. Pero los tengo. Entonces, si bien yo creo que, vuelvo a repetir, nada se hace sin lo mejor de lo que viene y nosotros tendremos que seguir jugando un papel, a mí me parece que las candidaturas próximas, nuevas, del Frente Amplio tienen que acompañar también un recambio generacional que por suerte vienen apareciendo una cantidad de cuadros de mediana edad, diría, porque los jóvenes todavía no, pero sí de mediana edad que pueden ser un recambio, para mí, imprescindible en nuestra fuerza política. ¿Eso descartaría, Lilian, una posible invitación, por ejemplo, a integrar una fórmula como vicepresidenta, por ejemplo? Si vos me preguntás a mí, sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por que aparezcan lo nuevo. Pero una renovación generacional. Efectivamente. De cualquier manera, siempre estaré a la orden, siempre lo he hecho. Jorge lo sabe, decía, he estado siempre en las buenas y en las malas. No es que hoy esté porque soy senadora o porque fui ministra, he tenido el orgullo de trabajar en los gobiernos de Pepe, en los gobiernos de Tabaré, en la intendencia de Mariano Arana, que para mí fue un aprendizaje impresionante de un ser humano extraordinario y que me dio para adelante de una manera increíble. Pero creo que tienen que venir nuevas figuras y nosotros
seguir acompañando con esa experiencia y con el legado de Sereni, ¿no? Eso de inculcarle a nuestros compañeros, de decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Muy bien. Creo que es un lindo broche de oro para Lilian Quechichán. Gracias, senadora, por estar aquí con nosotros. Gracias, Sergio. Y nos comunicamos en cualquier momento y bueno, y siguiendo siempre... Que siga siendo hincha defensor. Exacto. Como Nosotros estamos pensando en defensor, en nuestro meta. Un abrazo. Un beso, gracias. Chau, chau.